Bueno, la zona donde nos encontramos es una parte del pueblo de Nanclares de la Oca. Esta zona geográficamente se la conoce como Bolen, por eso hay bastantes referencias al santuario de Bolen, a la fuente de Bolen, etc. Lo más interesante es el manantial de Bolen. Salía de la montaña, pasaba por la parte más bajera de la propiedad y iba a salir a unos matorrales de zarzas, encinas, avellanos y demás. Eso en algún momento interesó a algún farmacéutico de Vitoria y a alguna autoridad de la misma ciudad. Encargaron el análisis de las aguas y se reconoció que las aguas tenían verdaderas propiedades curativas, bicarbonatos, sodios, calcios, etcétera, etcétera. Entonces, la Diputación de Vitoria organizó un concurso por si alguien quería hacerse cargo de la explotación de estas aguas. Lo hizo un farmacéutico de Vitoria y construyó una pequeña casa, un pequeño departamento, un pequeño edificio para la explotación. Estuvo funcionando durante 6 o 7 años, falleció y su esposa, que no conocía mucho el mecanismo, pues lo dejó caer. Estuvo abandonado un tiempo determinado y llegó a conocimientos de un señor de Madrid, también farmacéutico, don Pablo Fernández Izquierdo, que se interesó profundamente por estas aguas. Pasado un tiempo, adquirió la propiedad, 14 hectáreas, y pensó en la construcción de un gran balneario y sobre todo en el acondicionamiento de las aguas para la explotación, la venta y sobre todo para convocar la venida de personas que utilizaran los baños, residieran en el hotel y intentasen la curación a través de las propiedades de las aguas. Esto se comenzó a hacer, el edificio, el año 1880, por cierto que con el carácter del señor Pablo Fernández Izquierdo comenzó con pues uno de sus actos solemnes y grandiosos, invitar a todo el pueblo a la cena o la comida exactamente, de la inauguración de la primera piedra del edificio del Gran Hotel de Nanclares. Los documentos correspondientes a las firmas se conservan en los archivos del ayuntamiento y hay varios libros, varias publicaciones que recogen estas firmas.